Bueno, ¿tenemos nota? Tenemos nota, Ariel. Vamos a hablar de cuánto necesitó una familia en Bahía Blanca para no ser pobre en el último mes. Nos está escuchando Jerónimo Echeverri, economista del CREVA. Jerónimo, buen día. Mi nombre es Ariel Biagietti. ¿Cómo estás? Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, a ver, hoy se va a dar a conocer el número de la inflación nacional del mes de octubre, que algunos dicen que con el movimiento del dólar, el movimiento en el precio de la carne, podría ser un poquito superior a lo que fue el mes de septiembre a nivel nacional, hablo. Por supuesto que a nivel local y de acuerdo a las mediciones que ustedes hicieron, se dio en ese contexto. Primero quiero preguntarte si tenés alguna impresión de lo que puede llegar a ser el número hoy a nivel nacional. La verdad es que estamos todos justamente expectantes del dato que publica el INDEC. Uh-huh. Posiblemente haya algún rebote y el dato se ubique por encima de lo que fue septiembre, sobre todo pensando no tanto en el tipo de cambio, sino en la incertidumbre que había previa a las elecciones, me parece, y creo que por ahí viene un poco la expectativa, pero bueno, no me arriesgaría a dar un dato, un número preciso. Sí creo que, sorprendería que el número no sea superior al de septiembre, eso sí, claramente. Uh-huh. En el caso de Bahía, ¿qué fue lo que determinó el incremento? Bueno, acá en nuestra ciudad los principales aumentos se dieron en transporte y comunicaciones, un capítulo que tuvo variaciones de automóviles, combustibles y lubricantes, seguros, cuestiones vinculadas a todo lo que hace al mantenimiento de los vehículos particulares. El capítulo de transporte y comunicaciones dio un 3,5 de variación, fue el que mayor suba tuvo respecto de septiembre. Y después por otro lado... ¿Por el aumento del combustible? Aumento de combustibles, aumento de lubricantes también, como lo marca el nombre del subgrupo de bienes que relevamos, no solo combustibles, sino también lo que son los lubricantes, los aceites y demás, también tuvieron variaciones en el mes de octubre. Y como te comentaba también, tenemos el capítulo de educación, casi un 3%, y un 2,9%. Explicado principalmente por las cuotas de colegios y educación formal tuvo una variación del 3,2%, y después tuvimos incrementos en otros servicios educativos como pueden ser cursos de idioma, computación y diferentes tipos de cursos que variaron 2,7%, y útiles escolares cientos, digamos, de lo que fue la inflación en octubre en Bahía Blanca. ¿Y esto los lleva a una canasta familiar de cuánto? La canasta familiar en el mes de octubre, la total, digamos, está alrededor del 1.420.000 pesos. ¿Se toma familia tipo esto, un matrimonio de dos chicos? Claro, exactamente. Es una familia que se llama tipo 2, que tiene a una pareja con 2 hijos como conformación del núcleo familiar, que es, digamos, el estándar que se presenta. Hay digamos, otros tipos de familias tipo, ¿sí? Pero bueno, esta es la estándar. Esto marca, digamos, un incremento de 2,5 respecto del mes anterior, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con la alimentaria, la canasta básica alimentaria, que justamente solamente toma alimentos y bebidas, en lo que es esta misma familia, ¿no? ¿Y higiene también? No, solamente alimentaria. Solamente alimentaria, bien. Claro, la canasta básica alimentaria es la que se usa para lo que es medir indigencia, digamos. Sí. No llegan a cumplir estos requerimientos, se consideran indigentes. Tuvo un valor de 604.400 pesos, para hacer un número aproximado, y tuvo una variación de 2,9, un poquito por encima de la canasta total. Esos fueron los datos que tienen que ver con las canastas de consumo a nivel local. Bien, es un número que asusta en función de imaginar los salarios básicos y mucho más en el ámbito de los jubilados, ¿no? Donde el
la remuneración es de apenas 400.000 pesos aproximadamente. Sí, sí, eso es cierto lo que vos estás marcando. Claramente, hoy por hoy, en el contexto en el que estamos, los salarios, digamos, dificultan, el nivel de salario que existe hoy por hoy en la economía dificulta, ¿no?, el alcanzar este tipo de consumos mensuales. Aquí estoy buscando lo que Yo vos te quería estabas preguntar mencionando. si había diferencia. A ver, usted tiene medida la inflación, ¿no? La inflación de enero a hoy es de 30, algo, ¿no? No, la acumulada no. De enero, de los 10 meses hablo. Sí, No interanual, no la interanual, solo la de... Que no es la interanual, Ah. la interanual la que vos me estás mencionando. ¿Cuánto la es eso? acumulada al mes de octubre es 23,6%. 23,6 desde enero a octubre, los 10 meses 23,6. Exactamente. Bien, en Bahía Blanca los salarios estuvieron en ese porcentaje, estuvieron por encima, por ejemplo, un salario docente, un salario de, no sé, ¿qué comparativo pueden hacer ustedes? No, los salarios estuvieron levemente por debajo, ya te doy el número exacto porque lo tengo por acá. Ah, bien. No quería ponerte... La variación acumulada real, ya te la digo, la variación acumulada real, digamos, descontando la inflación, digamos, cuánto evolucionó el poder adquisitivo, lo que vos me preguntabas, cayó un 1% en términos reales. Esto, te estoy diciendo el último dato que tenemos, que es agosto, todavía no sacamos el informe de salarios, va a salir sobre fin de este mes, va a salir el bimestre septiembre-octubre, Sí. y ahí te voy a poder, digamos, decir con un poco más de actualización cómo viene ese dato, pero a agosto los salarios en Bahía perdieron un 1% de poder adquisitivo en esos 8 meses, ¿no? Es el último dato que tengo, no te puedo aventurar otro dato más Bien. actual porque todavía no tenemos índice confeccionado. Entonces, estaríamos en función del dato que tenemos de inflación salarial respecto a la inflación constatada en la ciudad de Bahía Blanca, es menor el aumento salarial que la inflación. Sí, exactamente. Esto, a agosto sí, eso te lo confirmo. Por eso, agosto, perdón, no lo dije, agosto está por debajo. Claro, esto porque todavía no tenemos computado el índice para lo que es septiembre-octubre. Exactamente. Bien. Creo que alrededor del 25-26 de noviembre estamos publicando informe de salarios de septiembre-octubre. Ese es un dato muy importante porque, bueno, a ver, ¿qué nos pasa a los simples mortales? Tenemos la sensación, digo a los simples mortales, aquellos que no tenemos la suerte de que se nos aumente el salario en función de la inflación o de algunos sindicatos que realmente están mucho mejor que otros. Estos simples mortales, lo que vemos es que en enero, con lo que ganábamos, comprábamos 10 paquetes de hierba y hoy compramos 8. Entonces, sí, a ver, lo estoy exagerando, ¿no? Pero para entenderlo. Sí, totalmente. A ver, vos lo que mencionás es una cuestión que tiene asidero en tu experiencia personal, está claro. A ver, hay una... Cuando uno hace mediciones en economía, en cierta medida tiene que, digamos, asumir un costo en lo que tiene que ver con el alcance de los datos que mide y cuánto le cuesta recabar esos datos. Cuanto mayor quiere ser en la muestra, más exhaustivo, más preciso, mucho más costoso es. Acá intentamos, digamos, con las herramientas que tenemos, por ejemplo, el INDEC nos da la canasta básica alimentaria para un adulto equivalente. Bueno, ¿cuántos kilos de pan consume un adulto equivalente? Bueno, 7 kilos. ¿Cuánta carne consume? Bueno, X cantidad de carne, etcétera. Con esos números se confecciona, por ejemplo, en este caso, una canasta básica, que después difiere en los consumos que puede tener cada uno. Digo, esto es un adulto equivalente, es una medida técnica que usa el INDEC que puede no representar a cada uno de nosotros. Claro. Y después tenemos la cuestión individual en lo que tiene que ver con los ingresos. Uno dice, bueno,
yo no estoy en ese convenio colectivo, mi salario no sigue en esa paritaria. ¿Cómo hago para poder seguir el ritmo del aumento de precios? Bueno, claramente los indicadores tratan de generalizar en cierta medida y en esa generalización se pierde información y precisión, obviamente, ¿no? Bien, perfecto. Lo último, ¿cómo viene los primeros 10 días o 12 días de noviembre? ¿Ves alguna modificación? ¿Ves algo? No, a ver, ayer publicamos lo que tiene que ver con la inflación en alimentos y bebidas de la primera semana de noviembre. Y la verdad es que viene bastante estable el asunto. Te digo números exactos, tenemos una variación de 0,2% respecto de la cuarta semana de octubre, con frutas incrementando un 7,5, aceites y grasas un 5,3 y condimentos 2,4, es decir, una variación muy baja, digamos. Carnes casi que no se movió, 0,2, que es por ahí el rubro que más incide, y una acumulada de poco más de 0,6%. Así que en la primera semana del mes hay una relativa estabilidad en lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, por lo menos en Bahía Blanca. Bien, acá tengo un mensaje, porque yo la semana pasada di a conocer un informe que nos suministró la gente del CETAC, de la Cámara de Transportistas Privados de la República Argentina, y decía que el combustible en los últimos 5 meses había aumentado el 20%. ¿Vos tenés ese dato también para Bahía Blanca aproximado? No te lo podría asegurar con 100% de certeza, pero sí que lo que es combustible ha venido subiendo de forma sostenida y hasta te diría por encima de la inflación en los últimos meses seguro. Ya tenemos un incremento del 1% que empezó a regir en la primera parte de este mes respecto de lo que fue la actualización de impuestos a los combustibles, con lo cual eso ya empezó a tener impacto. Pero no te puedo sí, no con precisión, entiendo ese número porque digamos, no lo tengo en ese momento a mano. Lo podría hacer calcular, digamos, para asegurártelo con más exactitud, pero tendría que tener unos minutitos para hacerlo. Bien. Pero lo que sí te puedo asegurar es que ese rubro, lo que tiene que ver con combustible, se ha movido con bastante periodicidad en estos últimos meses y hasta por encima de la inflación también. Te agradezco mucho estos minutos con Café por Medio, muy amable. Gracias, Arela, hasta luego. Hablábamos con el economista del CREVA, Jerónimo Echeverry. Bueno, muy bien.